juntos, oremos juntos. Padre nuestro Dios santísimo, altísimo y grandísimo, quien nos ama y nos ayuda siempre, le damos muchísimas gracias primeramente por esta salvación y la vida eterna que nos ha regalado gratuitamente por la preciosa sangre de nuestro Señor. Sabemos que nosotros nacimos como pecadores y también vivíamos pecando mucho contra nuestro Padre Dios, pero aún así nuestro Padre Dios, amándonos a nosotros, mandó su Hijo unigénito y que nuestro Señor murió por nuestros pecados, derramando toda la sangre. Así también Dios nos hizo escuchar este Evangelio de la salvación y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, también nosotros pudimos llegar a creer correctamente en este Evangelio de la salvación. De verdad, nosotros estamos sumamente agradecidos con nuestro Padre Dios por ese amor tan grande que nos ha regalado. También, Señor, le damos muchísimas gracias también por la iglesia donde nosotros seguimos aprendiendo día con día su santa voluntad, aquí bajo esta perfecta protección de nuestro Padre Dios. Nosotros jamás podemos caminar en este mundo correctamente sin la luz de la palabra, y ni nosotros podemos llevar una vida agradable, obediente a la palabra suya, sin esta luz de la palabra. Así que Dios ayúdenos a que nosotros siempre permanezcamos en su santo cuerpo, que es la iglesia, hasta la segunda venida suya, para que aquí nosotros recibamos siempre la palabra suya y también lo que necesitamos para agradar a nuestro Padre Dios. Hoy es el día suyo, Señor. Aquí estamos reunidos delante de la presencia suya para escuchar el mensaje y la palabra que nuestro Padre Dios quiere enseñarnos esta tarde. Por favor, Dios, abra nuestra mente y nuestros corazones y nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos exactamente la voluntad suya, y también, Señor, por favor, humillémonos mucho más para que nosotros recibamos la palabra suya con toda la solicitud y para obedecer todo lo que nosotros aprendemos. Muchas gracias, Señor, por todo. Encomendamos todo este tiempo de la prédica en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, vamos a buscar el libro San Marcos, capítulo 8. Vamos a buscar, por favor, el libro San Marcos, capítulo 8. El libro San Marcos, capítulo 8. El libro San Marcos, capítulo 8, versículo 22. 8, 22. Marcos 8, 22 al 25. 22 al 25. ¿Lo tienen, hermanos? 8, 22 al 25. Entonces, se lo voy a leer. Aquí dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
25, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue reestablecido y vio de lejos y claramente a todos. Nosotros sabemos muy bien de que Jesús vino a esa tierra no solamente para hacer milagros, ¿verdad?, sino para morir por nuestros pecados y también para darnos esta vida eterna por medio de su muerte. Pero hoy en día, tristemente, muchos se aferran, ¿verdad?, a los milagros que uno experimenta o ve como un testimonio de la salvación, y muchos quieren ver milagros y están totalmente aferrados a los milagros extraños. Claro, Dios también Todopoderoso puede hacer todos los tipos de milagros, ¿verdad? Pero ahora nosotros no necesitamos ver milagros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos lo más claro que Dios nos ha regalado para conocer al Dios verdadero. Eso se llama la Biblia, la palabra de Dios. Cuando Jesucristo andaba en esa tierra, hacía muchos milagros. ¿Para qué? Cuando Jesucristo andaba en esa tierra, porque Jesucristo había hecho muchos milagros. Esto busquemos aquí en la Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar el libro San Juan. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, versículo 30. Jesucristo, porque había hecho muchos milagros en esta tierra. San Juan, capítulo 20, versículo 30. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 20, 30. Entonces, el primero 30 se lo leo. Aquí dice: hizo además Jesús, que dice, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Claro, hoy lo que vamos a aprender sería una señal que Jesucristo hizo con un ciego, ¿verdad? Y también aquí nosotros vemos muchas señales que Jesucristo había hecho en esa tierra. Y las señales de Jesucristo que están escritas en la Biblia son muchas, ¿verdad? Pero aquí, como dice la Biblia, Jesucristo no solamente había hecho las señales que están escritas en la Biblia, sino otras señales, muchísimas más, ¿verdad? O sea, todas las señales que Jesucristo había hecho en esta tierra no se pueden escribir en este libro, ¿verdad? Así, entonces, ¿por qué Jesucristo había hecho muchas señales en esta tierra? Como hoy en día la gente quiere ver, quiere creer, ¿verdad? O quiere ver milagros, señales para creer en Dios y en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesucristo en aquel entonces había hecho muchas señales? Abajo, ahí está escrita la respuesta 31. 31, ¿lo tienen, hermanos? 31 dice aquí: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Linda palabra, ¿verdad?
para que Jesucristo había hecho muchas señales, para que la gente creyera que Jesucristo es Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, y creyendo en Jesucristo tuviera vida eterna, dice. En aquel entonces no había esta Biblia completa, ¿verdad? Entonces la gente no quiere creer ni entender lo que Jesucristo predica, ¿sí o no? ¿Quién es ese muchacho? En su idea, ¿verdad? Donde Jesucristo nació y vivió, ¿verdad? Donde Jesucristo creció. Entonces, eres un hijo del carpintero, pero eres como es hijo de Dios, él como es Cristo. La gente solamente así, escuchando, no de Jesucristo, no cree en lo que Jesucristo predica. Por esta razón, Jesucristo estaba haciendo señales para que la gente viera este poder de Dios y que pudiera creer que Jesucristo era Hijo de Dios, Dios verdadero. ¿Me explico, hermano, verdad? Yo soy Hijo de Dios, yo soy Cristo. La gente no quiere creer. Por esa razón, primero Jesucristo muestra señales. Este poder, este milagro, nadie lo puede hacer. Es un poder tan grande. Eres diferente a cualquier persona. Eres hijo de Dios, eres Cristo. La gente cree primero en Jesucristo, que es Hijo de Dios y Dios mismo. Y después Jesucristo predica la palabra de Dios. Entonces la gente igual cree en la palabra de Dios. Por esta razón, Jesús había hecho muchas señales. Ahora sí, no solamente Jesucristo había hecho las señales, ¿verdad? Sino también los discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Los discípulos también, porque Dios permitió a los discípulos hacer milagros. ¿Por qué? Sí, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, por eso podía hacer tantas señales que los hombres jamás pueden hacer. Pero los discípulos son iguales que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ellos sí hacían muchos milagros, pero ¿por qué nosotros no? Porque en aquel entonces Dios permitía este poder a los discípulos, ¿por qué será? Igual esto, busquemos aquí en la Biblia, Marcos 16. El libro San Marcos, capítulo 16. El libro San Marcos, capítulo 16. Último capítulo de San Marcos 16, versículo 20. 16, 20. Muy fácil de recordar. 16, 20. Último capítulo, último versículo de San Marcos. Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos 16, 20. Entonces, esto se lo voy a leer. Dice aquí: y ellos, los discípulos, ¿verdad?, de Jesús, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice. Si algunos les preguntan, ¿por qué ustedes, verdad, no creen en los milagros, en las señales? ¿Por qué en su iglesia no se hacen señales y milagros? Algunos así preguntan, ¿verdad? Ustedes puedan mostrar a este tipo de persona con este versículo. Aquí que dice, los discípulos estaban haciendo señales. Claro que sí. Jesucristo les ayudó con las señales. ¿Para qué? ¿Para qué? Para confirmar la palabra y la prédica de los discípulos también. ¿Por qué? Igual,
en aquel momento. Hoy en día, hermanos, hoy en día nosotros sin ver milagros podemos creer en Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la Biblia. Correcto. No hace falta que nosotros veamos algo extraño, algo rarísimo, un milagro, una señal que sea. ¿Por qué? Aunque nosotros no vemos este tipo de cosas, podemos ver a Dios por medio de la Biblia. Podemos creer en lo que dice la Biblia, porque todo lo que dice la Biblia aconteció a él 100%, está aconteciendo a él 100%, se cumplió y se está cumpliendo a él 100%, así se va a cumplir a él 100%. Amén, hermanos. Por esa razón no hace falta ver algún tipo de milagro ni señal para creer en Dios. Solamente nosotros verificando, confirmando lo que dice la Biblia, podemos llegar a creer en Dios y creer en Dios, confiar en Dios solamente por medio de la Biblia. Pero hace 2000 años, cuando los discípulos discípulos de Jesucristo andaban predicando, no tenían esa Biblia completa. Por esa razón la gente no cree tampoco, ¿verdad? ¿Quién es usted para decir tal cosa? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo él? ¿Cómo es Dios? O sea, la gente no cree lo que predican los discípulos. Por eso, para que la gente pudieran creer en lo que predicaban los discípulos de Jesucristo, Dios permitía por un momento hacer milagros, señales a sus discípulos, a los discípulos de Jesucristo. Ahora sí, entonces más o menos me explico, hermanos, ¿verdad? Ahora no hace falta. Ahora, para nosotros no es necesario ver milagros, señales para creer en Dios, para tener la vida eterna, porque, como dice Juan 5:39, ¿qué dice? Sabemos, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén, hermano, ¿verdad? Por medio de la Biblia, en ellas, en las Escrituras, en la Biblia podemos tener la vida eterna. Por eso, como les repito, ¿verdad? No es necesario que nosotros veamos milagros, señales para creer en Dios, para tener la vida eterna, tampoco. Entonces, hoy vamos a compartir un poco de tiempo sobre esta señal que Jesús hizo con un ciego. La señal significa así: el milagro más la enseñanza. Repito, la señal significa el milagro más enseñanza. Algo sobrenatural, milagro, así se llama, ¿verdad? Más la enseñanza. Jesucristo no termina jamás con un milagro. Así yo hice un milagro y ya. Todos me tienen que creer. Jesucristo no hace esto, sino también Jesucristo enseña el significado de su milagro. Cuando Jesucristo dio de comer a más de 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿verdad? Entonces la gente ve este milagro de Jesucristo y lo sigue, ¿verdad? Entonces Jesucristo, viendo a gran multitud que le estaba siguiendo, ¿qué hizo Jesucristo con ellos? Enseñó, ¿verdad? Jesucristo enseñó qué significa este milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Dar de comer a un montón de personas con solamente 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué significa esto? Jesucristo es el pan de vida que descendió allá del cielo. Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo se tiene que partir para dar la vida eterna a los que creen en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso uno que
Claro, así dice la Biblia. Uno que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces la gente se queda así. ¿Sí? ¿Cómo puedo comer la carne de él? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo beber la sangre de él? La gente se queda así bien raro, ¿verdad? De la enseñanza de Jesucristo. Pero eso significa, el cuerpo, como dice la Biblia, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Jesucristo como sacrificio tuvo que morir. Su cuerpo tiene que ser entregado para la muerte, para pagar el precio del pecado del mundo entero. Por eso la carne significa el cuerpo partido, el cuerpo sufrido, el cuerpo sacrificado por los pecados. A eso se refiere. Come la carne, y también dice beber la sangre de Cristo. Como dice Hebreo 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón, así dice. La sangre de Cristo tuvo que ser derramada para perdón de los pecados, para pagar el precio del pecado del mundo, pecado pasado, presente y futuro también. Por eso significa creer en lo que Jesús hizo por todo el mundo entero. Morir por los pecados, derramar la sangre por los pecados y resucitar por los pecados. Uno tiene que creer en este evangelio de la salvación para tener vida eterna. Pero cuando la gente escuchó este mensaje, ¿qué hicieron? Se volvieron para la casa, dice. O sea, cuando la gente ve un milagro, todo el mundo le sigue al que hace milagro, ¿verdad? Pero cuando ya uno enseña, todo el mundo se aparta de él, porque no le gusta escuchar. Pero sí quiere ver milagro. Eso es lo que sucede hoy en día también, ¿verdad? Cuando Jesucristo había hecho milagro, todo el mundo, gran multitud le sigue. Pero cuando Jesucristo ya enseña, todo el mundo se aleja de él. Qué tremendo, ¿verdad? Así, como le dije, ¿verdad? Por eso la señal significa milagro más enseñanza. Jesucristo así abrió los ojos de un ciego, escupiendo en sus ojos, pero poniendo sus dos manos sobre los ojos de él. Pero una cosa que es poco difícil de entender, ¿verdad? Jesucristo una vez puso sus manos sobre los ojos de él, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? ¿Ese ciego ya pudo abrir los ojos o no? No. Una vez, pero él sí vio. Es que sí veo algo. Veo que andan ahí, ¿verdad? Veo los árboles andando por ahí, dice. O sea, sí abrió los ojos, pero no veía claramente. ¿Me explico, verdad? Uno que no tiene buena vista, ¿verdad? Y ve a una persona que anda por ahí, pero no sabe quién es, porque no tiene buena vista. Seguro que este ciego todavía no tenía así buena vista de sus ojos. Así dice, veo los árboles que andan ahí, dice. Los árboles, dice. ¿Qué significa? Una vez Jesucristo puso sus manos sobre los ojos de él, ahora, segunda vez, así pone de nuevo sus manos sobre los ojos de él. Ahí él dice que ya ve claramente todo, dice. Ahora sí, entonces hoy nada más dos cosas, hermanos, vamos a compartir. Uno, ¿qué significa que Jesucristo quiere enseñar con este milagro? Segundo, porque Jesucristo tuvo que poner las manos sobre los ojos, imposición de mano, ¿verdad? 2 veces. Entonces, 2 cosas hoy vamos a compartir un poco de tiempo. Primero, hermanos, ¿qué significa espiritualmente un ciego? ¿Qué significa espiritualmente un ciego? Busquemos Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 4, 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? 4, 4. Entonces, si son muy amables, hermanos, vamos a leerlo juntos, por favor, vamos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz, el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué significa un ciego espiritualmente? Un ciego significa pecador que todavía no conoce el evangelio de la salvación. Ustedes pueden leer este versículo, pero ustedes ven, aquí dice, el Dios dice, la D, mayúscula o minúscula. Minúscula. Entonces, ¿qué significa? Este Dios no es el Dios quien creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Quien nos dio la vida eterna, no es así. El Dios significa, minúscula, ¿verdad? El diablo, Satanás. ¿Qué dice aquí? El diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ¿qué es lo que hoy en día está haciendo el diablo? El diablo hoy en día, ¿qué está haciendo, hermanos? Cegando los ojos. Cegando los ojos de los incrédulos, de los pecadores. Tristemente, uno realmente con un corazón abierto, humilde, escucha este evangelio de la salvación, puede creer, claro, por la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy en día no muchos quieren escuchar este evangelio de la salvación, aún escuchándolo, ni lo quieren creer, porque el diablo está cegando los ojos de los pecadores todavía mucho más para que no crean en el evangelio de la salvación y que se vayan al fuego eterno. Eso es lo que está haciendo el diablo. El mayor trabajo del diablo es cegar los ojos de los pecadores para que no entiendan ni comprendan el evangelio de la salvación. Entonces, ciego. Todos los pecadores son ciegos espirituales delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros también éramos ciegos también espirituales. Y también todos los enfermos que salen en la Biblia igual significan lo mismo. Un paralítico, ¿qué significa un paralítico? Igual pecador. Un paralítico significa espiritualmente un pecador, porque un paralítico no puede moverse, ¿verdad? No reacciona a la palabra de Dios. Un pecador jamás, escuchando la palabra de Dios, va a reaccionar. Siempre va a estar paralizado, paralítico, ¿verdad? No puede moverse conforme a la palabra de Dios. Por eso un paralítico espiritualmente significa igual a un pecador. Ahora, no solamente es ciego, ¿verdad? Sino sordo, ¿verdad? Sordo, ¿qué significa? No escucha, ¿verdad? Entonces, sordo también, ¿qué significa espiritualmente? Igual pecador. O sea, uno escucha y lee la palabra de Dios de la Biblia y todo, ¿verdad? Pero que no entiende. Ahora nosotros, por la ayuda de Dios, por el evangelio de la salvación, ya pudimos abrir nuestros oídos, ¿verdad? Ahora ustedes me están comprendiendo, ¿sí? A mí no siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes están comprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ya Dios les abrió sus oídos también. Ahora, un mudo, ¿qué significa mudo?
no sabe hablar, ¿verdad? Entonces, mudo, ¿qué significa espiritualmente? Igual pecador. O sea, uno aprende algo, pero siempre habla y dice equivocadamente en contra de la palabra de Dios. No sabe qué significa, ni sabe cómo explicar, cómo hablar de la palabra de Dios, porque no entiende ni comprende. Por eso, ahora, como le dije, ¿verdad? También Dios también abrió nuestra boca. Ahora nosotros podemos hablar claramente de la salvación, de la vida eterna, del evangelio, de la iglesia, todo, ¿verdad? Así que este ciego significa espiritualmente un pecador que no conoce este evangelio de la salvación. ¿Desde cuándo nosotros fuimos ciegos, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde nacimiento, ¿verdad? Por el pecado de Adán y Eva, por un hombre entró el pecado en este mundo, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron, así dice Romanos 5:12, ¿verdad? Desde que nosotros nacimos como pecadores, como ciegos también. Entonces, un ciego al final, sin poder conocer el evangelio de la salvación, ¿para dónde va? Al fuego eterno, como dice Mateo 15:4, ¿verdad? El ciego guía a otro ciego, ambos caen ¿en dónde? En el hoyo, dice, ¿verdad? ¿Qué significa? Ambos van al fuego eterno. Un pastor ciego que ni siquiera conoce el evangelio de la salvación, predica. Hermanos, tenemos que arrepentirnos todos los días. Hermanos, tenemos que pedir perdón todos los días. Hermanos, tenemos que dejar de pecar. Hermanos, tenemos que santificarnos día con día. O sea, así un pastor ciego predica. El que predica, el que oye, ambos son ciegos, ambos caen en el hoyo, en el fuego eterno. Así fue Así fue nuestro destino, pero Jesucristo para esto vino a esta tierra. ¿Para qué Jesucristo vino a esta tierra, hermanos? Ahora sí, para abrir nuestros ojos con la luz del Evangelio de la salvación. Busquemos Hechos. Busquemos Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. El libro Hechos, capítulo 26. El libro Hechos, capítulo 26, versículo 18. 26, 10, 18. 26, 18, Hechos. Hechos 26, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, 18 se lo voy a leer. Aquí dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Jesucristo, aquí el que escribió, el que dijo esta palabra fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces él está hablando del propósito del llamamiento de Jesucristo y todo eso. ¿Para qué? Para que Jesucristo llamó al apóstol Pablo. Claro, él también fue llamado por Jesucristo primero mediante el evangelio de la salvación. El apóstol Pablo también era ciego espiritual, ¿sí o no? Él también era ciego espiritual.
él estaba estudiando mucho tiempo, ¿verdad? Bajo un grupo Gamaliel y todo, ¿verdad? Él había aprendido estrictamente la ley de la palabra de Dios y todo eso, ¿verdad? Pero ciego. Había aprendido mucha ley, mucha palabra del Antiguo Testamento, pero ciego. Era el apóstol Pablo, pero él también, mediante el Evangelio de la Salvación, pudo abrir sus ojos espirituales, así renació él también. Ahora él está dando un testimonio del llamamiento de Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para que Dios me llamó, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, dice, para que él predique el evangelio de la salvación, ¿verdad? Uno que escucha y cree este evangelio de la salvación puede abrir sus ojos también y que pueden convertirse a los hijos de Dios, ¿verdad? Los que escuchan el evangelio de la salvación. Jesucristo, para que vino a esa tierra, para darnos esta luz del evangelio de la salvación, abriendo nuestros ojos también. Por eso, cuando nosotros escuchamos, entendimos y comprendimos y creímos en este evangelio de la salvación, ahí nosotros pudimos abrir nuestros ojos y ahora nosotros podemos ver claramente lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Todos tienen los ojos abiertos? Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora sí, hermanos, volvamos a Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, volvamos. 8:25. 8:25, Marcos 8:25 de nuevo, 8:25 de nuevo, ¿lo tienen, hermanos? 8:25, entonces se lo leo de nuevo, dice, luego le puso otra vez, segunda vez, ¿verdad?, las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, dice. Pregunto, hermanos, por si acaso Jesucristo no tiene poder para abrir los ojos con una posición de manos. Sí, ¿verdad? Sí, Jesús tiene poder, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Jesús igual, todopoderoso. Jesucristo solamente con una imposición de manos puede abrir los ojos de cualquier ciego, ¿sí o no? Jesús tiene poder absoluto. ¿Pero por qué 2 veces? ¿Por qué 2 veces? Entonces, vamos a profundizar meditando esta historia. Busquemos qué significa 2 veces de la imposición de manos de Jesucristo. Busquemos segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? 13, 5. Creo que ustedes también han leído, han visto ese versículo, pero una vez más vamos a meditar sobre ese versículo 5. Se lo leo, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
¿Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? 2 veces Jesucristo hizo imposición de manos sobre los ojos de este ciego. Esto significa, bueno, así podemos meditar, ¿verdad? Que nosotros necesitamos escuchar el mensaje de la salvación. ¿Cuántas veces? Varias veces. Porque uno que escucha una vez este evangelio de la salvación queda con dudas. Esto es el testimonio de muchos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo? No necesito hacer nada, ¿verdad? Para ir al cielo. ¿Cómo? Jesús hizo todo por mí. ¿Cómo? No tengo que hacer nada para mi salvación. Yo pienso que tengo que hacer algo más. Yo pienso que tengo que pedir perdón cada vez que yo peque. Yo pienso que tengo que arrepentirme cada vez que yo peque. Así yo pienso. ¿Cómo? Jesús hizo todo por mí. No entiendo, no puedo creer. Es muy fácil y simple entonces. Nada más un pecador ya escucha y conoce este evangelio de la salvación. Que Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Y que uno no tiene que hacer absolutamente nada, solamente cree que Jesús murió por todos los pecados y por medio de esta fe uno puede entrar en el cielo. Tan simple y tan fácil. ¿Cómo puedo creerlo? ¿Sí o no, hermanos? Uno queda con dudas, ¿sí o no? Probablemente, ¿verdad? A la mayoría le pasó así, ¿verdad? A la mayoría entró este tipo de dudas, ¿sí o no? ¿Qué tan fácil? ¿Cómo puede ser así? Uno así duda, ¿verdad? Por esa razón uno está con dudas. Sí, uno ya entiende por lo menos literalmente el Evangelio. Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros, derramando la sangre, la paga de pecado es muerte, y el derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no se hace perdón, remisión. Literalmente uno entiende el Evangelio pero con dudas. Ya escucha segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, el mismo Evangelio. Entonces a uno se le va aclarando mucho más todavía. Con razón. Por eso Jesús hizo todo por mí, nada más yo lo creo, así soy salvo una vez para siempre. Ahora sí me queda mucho más claro. Ahora sí pienso que ya realmente soy hijo de Dios, soy renacido. ¿Me expliqué, hermano, verdad? Por eso uno tiene que escuchar el Evangelio de la salvación. ¿Cuántas veces? Varias veces. Allá en Liberia, en la iglesia en Liberia donde yo estoy, también había muchos hermanos realmente, que escucharon una vez el seminario bíblico, el Evangelio de la Salvación, y quedaron con dudas. Por dicha, ellos siguieron escuchando el Evangelio de la Salvación, así congregándose en las reuniones, en el seminario y todo eso. Por dicha, ¿verdad? Y ellos ya siguieron escuchando, o unos o en 3 meses, o otros en 6 meses, escuchando una y segunda y tercera o cuarta o quinta vez, escuchando el mismo Evangelio. Al final dice: ahora sí, ya soy hijo de Dios justo, renacido. Ahora sí, yo antes sí, yo le entendía, pastor, yo sí le entendía lo que usted me estaba explicando sobre el Evangelio. Sí, yo le entendía, pero no me quedaba muy claro. Pero ahora sí, esta vez realmente entendí, comprendí así claramente el Evangelio de la salvación. Por dicha, así muchos de esa forma renacieron.
Por eso, hermanos, como dice este versículo, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, dice, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. Cada uno de ustedes igual, cada vez que haya seminario o la reunión de evangelización, tienen que ir y participar. ¿Para qué, hermanos? Para entender, comprender y mucho más claramente el Evangelio de la Salvación. Yo sí escuché que ustedes cada martes, ¿verdad? Se reúnen, ¿verdad? Con el pastor Samuel, ¿verdad? La reunión de evangelización, ¿verdad? Entonces, pastor Samuel sigue predicando constantemente el Evangelio, ¿verdad? Entonces, uno dice, escuché, ¿verdad? Ya escuché el Evangelio, ¿para qué otra vez? Ya lo escuché, ya lo entendí. ¿Para qué yo escuchar otra vez el seminario, otra vez el Evangelio? Uno puede pensar así. Pero hermanos, el entender el Evangelio no significa ser salvo, ¿verdad? Uno realmente entiende el Evangelio, pero no lleva frutos, no cambia. O no entiende la palabra de Dios, o no quiere congregarse, no quiere aprender la palabra de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios. Literalmente entendió el Evangelio, pero no lleva fruto. Como dice la Biblia, la fe sin obras, ¿qué dice? Está viva o muerta. Está muerta, dice. Uno realmente salvo, justo, renacido. Claro, primero tiene que oír, escuchar bien el Evangelio de la Salvación, claro, entenderlo. Pero al final, creerlo, comprenderlo claramente. Entonces uno ya es salvo, sí o sí cambia. Sí o sí lleva una vida diferente a la vida anterior. Porque uno quiere agradar a Dios, quiere dejar las cosas mundanas que tenía antes, malas costumbres, ¿verdad? Malos hábitos, mal carácter, todo, ¿verdad? Uno quiere dejar esas cosas tan cochinas, ¿verdad? Allá atrás y llevar una mejor vida, ¿sí o no? Una prueba de los salvos justos renacidos. Pero yo entendí. Pero ¿por qué otra vez el seminario, otra vez el Evangelio? Ya se me aburre, no me gusta, ya lo entendí, ya. No, hermanos, uno quiere seguir escuchando el Evangelio, ¿sí o no? Linda palabra. A uno le da alivio, a uno le da fortaleza, a uno le da la esperanza cada vez que uno oye este Evangelio de la Salvación. Por eso uno quiere escuchar más el Evangelio, por eso siempre va a donde está predicándose el Evangelio de la Salvación. Amén, hermanos. Por esta razón, uno tiene que seguir escuchando repetitivamente este mismo Evangelio de la Salvación. Jesucristo puso una vez sus manos sobre los ojos de ese ciego. Él no pudo abrir todavía los ojos. ¿Qué significa? Algo le quedó. Uno escucha una vez el seminario, algo le quedó. Este es el Evangelio. Sí, yo sí sé. Ahora sí entendí qué es. Pero no tan claro, ¿verdad? Pero uno escucha segunda, tercera, cuarta vez así el Evangelio, entonces al final así capta. Este es el Evangelio. Cristo murió por mí. Así funciona la sangre de Cristo. Ya soy salvo una vez para siempre. Así uno le queda mucho más claro. Por eso Jesucristo quiere que nosotros escuchemos cuántas veces el Evangelio cada vez que podamos. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, no falten, ¿verdad? A la reunión de evangelización, no falten, por favor, sigan escuchando este Evangelio. Como yo les repito, yo soy salvo y ya. ¿Por qué volver a escuchar el Evangelio? El Evangelio nos da fortaleza. El escuchar el Evangelio nos da esperanza, alivio y fuerza. ¿Quién puede llevar bien la vida cristiana? ¿Quién puede llevar bien una vida agradable? El que oye más el Evangelio de la Salvación con ese corazón
agradecido con Dios y todo eso. Entonces, hermanos, por favor, sigamos escuchando el Evangelio de la Salvación igual para confirmar, reconfirmar nuestra salvación. Y ahora, una cosa más, vamos a ver, también tiene un significado. Allí estas dos veces de imposición de manos. Vamos a ver, hermanos, el libro Filipenses capítulo 3. El libro Filipenses capítulo 3. El libro Filipenses capítulo 3. Versículo 1. El libro Filipenses capítulo 3, versículo 1, 3, 1. Filipenses 3, 1. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, vamos a leerlo junto, por favor. Vamos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice. Ustedes han leído las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? El libro Efesios, el libro Colosenses, el libro Filipenses, o sea, otros libros también, ¿verdad? Entonces ustedes ahora entienden una cosa, ven una cosa. Lo que dice el libro Efesios también está escrito en el libro Colosenses, ¿sí o no, hermanos? O sea, muchas cosas están escritas en común en los libros que el apóstol Pablo escribió, claro, por el poder del Espíritu Santo y por la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, uno ve, ¿por qué el apóstol Pablo repite lo mismo? ¿Sí o no? Uno así piensa, ¿verdad? Se queda con esa duda, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice lo mismo, así repite lo mismo, ¿por qué y para qué? Así uno queda con dudas, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo explica el por qué repetir las mismas cosas que dice aquí. No me es molesto, dice. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, porque aquí dice... para mí, y para vosotros es seguro, dice seguro. ¿Qué significa seguro, hermanos? Seguridad, ¿verdad? Y seguridad. Ustedes pueden estar bien seguros de la palabra de Dios y también de las tentaciones también. Entonces, vamos a ver, hermanos, nosotros a veces pensamos que siempre aquí escuchamos la misma cosa, primero el Evangelio y después la palabra y la oración y la iglesia y la predicación y la obediencia, otra vez el Evangelio y la palabra, la oración, la iglesia y la predicación y la obediencia, otra vez. O sea, uno así puede pensar, ¿verdad? Aquí siempre se repite lo mismo, ¿por qué? De hecho, en la iglesia en Liberia, donde yo estoy predicando, ¿verdad? Unos al inicio se pusieron un poco incómodos, ¿verdad? Al escuchar la misma prédica, porque cuando yo apenas fui a la iglesia en Liberia, empecé a predicar primero el Evangelio y después la iglesia. Hermano, tiene que estar en la iglesia, tiene que congregarse, tiene que asistir a todas las actividades, las reuniones de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Fuera de la iglesia, separados de mí, nada podéis hacer, permanecer en mí, la iglesia, la iglesia. Entonces la gente dice, uy, este paso me tiene cansado, dice. Uy, este paso siempre predica lo mismo. Y después de eso yo empecé a predicar sobre la obediencia. Y la obediencia tenemos que obedecer a la palabra de Dios, a Dios, a la iglesia, obediencia. Uy, este pastor ya nos va a matar predicando sobre la obediencia.
O sea, siempre yo repetía la misma predica. ¿Por qué? Seguro, dice la Biblia. Para los hermanos, muy seguro escuchar la misma cosa. Ahora, hermanos, por eso yo les voy a dar un consejo bíblico con este versículo. Ahora, hermanos, ¿les gusta escuchar la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Les gusta escuchar la palabra de Dios? Entonces, hermanos, es muy lindo, pero nosotros tenemos que tratar primero tratar de escuchar la prédica de mismo miércoles o de mismo domingo. O sea, no buscar un montón de prédicas que están en YouTube o en Facebook, porque nuestra naturaleza es así. Ay, aburrido. Siempre lo mismo, me siento aburrido con la misma prédica, con lo mismo. Quiero escuchar algo nuevo, quiero escuchar una nueva enseñanza, ya uno navega en el internet, en YouTube, en Facebook, abriendo una prédica de otras iglesias. Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios, pero de la iglesia verdadera, donde ustedes conocieron el evangelio verdadero de la salvación. Pero uno ya quiere escuchar más la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Uno busca otras prédicas en YouTube, en Facebook, pero la prédica de otras iglesias. Mejor escuchar la misma prédica. Por eso hoy también se está grabando esa prédica, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para volver a escucharla, ¿sí o no, hermanos? Pero uno dice, hoy escuché esa prédica, ¿por qué volver a escucharla? No me gusta, yo voy a buscar otra prédica. Primero de la iglesia Misión Palabra de Vida, pero después ya uno busca otra prédica de las otras iglesias falsas. Puede ser, sí o no. Entonces al final uno escuchando la prédica de otras iglesias falsas, ¿cómo queda uno? ¿Más fortalecido o confundido? Confundidísimo, hermano, repito. Uno, claro, escuchando la prédica de nuestra iglesia, aquí en Misión Palabra de Vida. O sea, hermanos, no hace falta escuchar la prédica de todas las iglesias de Misión Palabra de Vida, de Chile, de Perú, ¿verdad? De Ecuador, nada. Solo la palabra de la iglesia San Ramón, porque siempre ustedes todos los domingos se reúnen, ¿verdad? Entonces, cada pastor predica una palabra, ¿verdad? Entonces, mejor escuchar esa misma prédica una semana completa. Es mucho mejor. Pregunto, ustedes hoy están escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Saliendo de aquí, ¿cuánto por ciento se van a acordar? Unos que tienen buena memoria, como unos 50%, y otro 30%, ¿verdad? Y otro 10%, ¿verdad? Saliendo de la iglesia, como gasolina, y se vuela, ¿verdad? Esto que escucharon hoy, ¿verdad? Se olvida de todo, ¿sí o no? Por esa razón, hermanos, tienen que escuchar la misma prédica, si es posible, una semana completa, una segunda, tercera vez, así. Cada domingo, por eso se predica. Y uno ya busca la prédica de otras iglesias, al final buscan esa prédica de otras iglesias falsas y quedan confundidísimos. Vamos a ver, hermanos, un versículo que Dios nos habla con respecto a esto. Busquemos, hermanos, Primera de Juan. Primero aquí dice, hermanos, Segunda de Juan primero veamos, Segunda de Juan primero veamos, Segunda de Juan 1. El libro Segunda de Juan 1. Segunda de Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10. ¿Lo tienen, hermanos?
Segunda de Juan 1:10. Entonces, se lo voy a leer. Aquí dice, hermanos, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Qué dice la Biblia? Que dice, no lo recibáis, dice en su casa. Hace tiempo escuché esto, que los hermanos, claro, hermanos que ya renacieron por este evangelio de la salvación, estando en la casa, vieron a unos que andan predicando en casa por casa, ¿verdad? Así tocando la prédica. Aquí estamos, Upe, ¿cómo está? Señor, señora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Usted me puede permitir así entrar en su casa, por favor. Claro que sí, pasen adelante, hermanos. Hermano Fuso renacido, ¿verdad? Así recibieron a los que andaban predicando ahí en la calle. ¿Saben quiénes son más o menos, verdad? Entonces, así los recibieron así en la casa. O sea, hermanos justos, así los recibieron con un corazón bonito. Vamos a escuchar en la palabra de Dios, ¿verdad? Al final, estos hermanos escuchando, compartir juntos, se sintieron diferentes, ¿verdad? Pero como es muy feo, ¿verdad? Ya salgan de mi casa. Muy feo decir eso, ¿verdad? Por esa razón siguieron compartiendo. Al final, estos hermanos, ¿cómo terminaron? Confundidísimos. ¿Por qué? Ya escucharon algo totalmente diferente a lo que dice la Biblia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Claro, uno tiene un buen corazón. Me gustaría compartir aún con ellos también este mensaje de la salvación, pero uno, en lugar de convencerles, al final termina convencido, más bien confundido. Por esa razón, como dice la Biblia, no lo recibáis en casa, dice. Pero hoy en día, hermano, más fácil que encontrar una prédica de otras iglesias. ¿Dónde? En internet. Uno en Facebook busca, entonces ya salen un montón de predicaciones. Predicas de los pastores muy famosos en YouTube y todo eso. Uno ya tiene curiosidad, quiere escuchar qué predican ellos. Uno ya escucha esa prédica, uno dice, oh, es muy parecido. Lo que predica es muy parecido a lo que nosotros predicamos. Seguro este pastor tan famoso, Dios lo está utilizando. Él también es salvo, está predicando este evangelio muy parecido al que nosotros predicamos. Pero hermanos, les voy a dar un ejemplo. Lo parecido es más peligroso que lo diferente completamente. No sé si me explico. Ya, voy a poner este ejemplo. Esto también, algo que pasó allá en Corea. Señor que trabaja en el campo ya compró un veneno, pero el color de veneno, ¿cómo es? Transparente, ¿verdad? Él compró así veneno y después de utilizarlo, lo guardó en la refri. ¿Por qué, verdad? Porque guardar el veneno en la refri, ¿verdad? Él lo guardó en la refri, pero transparente, ¿verdad? Y ya después de pasar un tiempito, ¿verdad? Ya después de pasar un tiempito, ya él trabajó bajo el sol, todo sudando, regresó a la casa bien cansado con la pura sed. ¿Qué hace? Abrir la puerta y agarrar esa botella de agua. O sea, no es agua, ¿verdad? Sino veneno. Él se la tomó, ¿verdad? Él se la tomó, al final, ¿cómo quedó? Muerto. Hermanos, parecido, ¿verdad? Esto es de agua, ¿verdad? Pero pregunto, ya es agua, aquí uno echa no mucha tampoco, ¿verdad?
una gotita de veneno aquí en esta botella. Pregunto, ¿quién la va a tomar? Yo sí, yo sí. Mentira. Uno ya sabe que ya el agua está envenenada, ¿sí o no, hermanos? Lo mismo. Pastor, esta prédica es muy parecida a lo que nosotros predicamos, muy parecida a esta prédica. Más peligrosa todavía. Más bien, al final nos confunde. Por esa razón, hermanos, nosotros no tenemos que buscar las prédicas de otras iglesias o de los pastores más famosos aquí en Latinoamérica, porque al final uno escuchando esta prédica se queda confundidísimo. Por eso nosotros ya tenemos que tomar bien en cuenta ese versículo. Ahora sí, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. 2, 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. 2, 27. 2, 27. ¿Lo tienen, hermanos? 2:27, se lo voy a leer. Aquí dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Aquí dice, ¿verdad? No tenéis necesidad, dice. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, dice. Bueno, hermanos, entonces algunos malinterpretan ese versículo. Entonces, pastor, usted tampoco necesita enseñarnos. Lo que dice, no tenéis necesidad de que os enseñe a nadie. ¿Usted por qué no se enseña entonces? No se refiere a eso, ¿verdad, hermanos? ¿Qué significa? Solo nosotros necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios de la iglesia donde está el Espíritu Santo. ¿En qué iglesia está el Espíritu Santo, hermanos? Donde se predica el verdadero evangelio de la salvación. Muchos pueden hablar lindo, bonito la palabra de Dios, pero sin el evangelio de la salvación, sin renacimiento, nos corrompe espiritualmente. Por eso nosotros solamente necesitamos escuchar la palabra de la iglesia donde renacimos, donde mora el Espíritu Santo trabajando. Amén, hermanos. En ese sentido, la iglesia, misión, palabra y vida. No porque yo sea pastor de esta iglesia, sino porque yo también renací en esta iglesia, escuchando este mismo evangelio de la salvación que ustedes escucharon. Gracias a Dios, por el momento nunca. Hasta la fecha, nunca. Las cosas que no están escritas en la Biblia he oído en esta iglesia. Yo también sigo aprendiendo la palabra de Dios en esta iglesia, misión, palabra de vida. Gracias a Dios que aquí siempre se mantiene el evangelio de la salvación. Solamente se predica la palabra que solamente está escrita en la Biblia. Por eso, hermanos, nosotros ahora sí, solamente tenemos que estar escuchando la prédica de nuestra iglesia, visión, palabra de vida. Tentación se nos viene, curiosidad. Uy, ¿cómo predica? ¿Cómo predican allá? A uno le entra esa curiosidad. Tenemos que vencerla. Tenemos que quitarla, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo predica? ¡Qué bonita la predica! No, tenemos que cortar esa enseñanza, así quitar esa enseñanza para no escuchar otra cosa, sino que seguir escuchando la prédica de la iglesia. Y por último,
¿De qué sirve estar escuchando mucha prédica si uno no se acuerda ni obedece? ¿Sí o no, hermanos? Hermano, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia. Así escuchamos la prédica, ¿verdad? Pero en la iglesia no leen la Biblia. ¿De qué sirve? Yo quiero escuchar otra prédica, otra enseñanza. Quiero conocer más de Dios, de la Biblia. Me gusta, me gusta. Pero usted ni siquiera está leyendo la Biblia. Entonces, ¿cómo pretende conocer más de Dios? Ni obedece una cosa porque quiere escuchar más otras cosas. No sé si me explico. Hermanos, ya de hoy en adelante vamos a leer mucho la Biblia. Amén, amén. Todo el mundo dice, ¿verdad? Pero en la casa no leen la Biblia, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué sirve estar escuchando la prédica si uno no obedece la palabra de Dios? Por eso, hermanos, para obedecer primero tiene que recordar. Para recordar tiene que escuchar una prédica repetitivamente. Entonces ahí ustedes pueden encontrar esa palabra que ustedes tienen que obedecer. Pero se olvida saliendo de la iglesia. Hoy que hemos aprendido, hoy que hemos escuchado, entonces así está bien, porque fue bonita prédica, pero no me acuerdo muy bien. Entonces no sirve. Por eso, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, para ustedes es seguro, dice, por eso. Entonces, hermanos, Jesucristo 2 veces hizo imposición de manos sobre los ojos de ese ciego. 2 veces, ¿verdad? Él vio claramente a todos después de esta segunda imposición de manos de Jesucristo. Primero significa Jesucristo. Primero significa que Dios quiere que nosotros escuchemos el Evangelio de la salvación. ¿Cuántas veces? Varias veces. Constantemente. Segunda enseñanza. Nosotros, ¿cuántas veces tenemos que escuchar la misma prédica? Si es posible, varias veces para ponernos a practicar la palabra que hemos aprendido, no buscando otras prédicas de otras iglesias para que nosotros no nos quedemos confundidos, sino que sigamos bien limpios con esta pura palabra de Dios. Amén, hermanos. Y la palabra para obedecer. Amén, hermanos. La palabra no solo para escucharla, sino para obedecer. Entonces, recordando la palabra de Dios, nos será más fácil obedecer la palabra de Dios. Entonces, hasta esto hoy compartimos. Vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos su santa palabra. Señor, realmente en este mundo hay tantas tentaciones del diablo que nos hacen apartar de su santo cuerpo, que es la iglesia. Señor, por favor, protéjanos de las tentaciones del diablo y también siempre permítanos seguir escuchando la palabra suya aquí en nuestra iglesia Misión Palabra Vida, donde nosotros renacimos para que nosotros recordemos siempre la palabra suya y venzamos la tentación del diablo y que crezcamos día con día con su palabra, para que por medio de nosotros mucha gente que todavía no ha sido salva reciba esta salvación y el amor de Cristo. Muchas gracias, Señor, por todo. Bendiga grandemente a cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia de San Ramón, para que los hermanos de la iglesia San Ramón así puedan ser utilizados más preciosamente para muchas obras, buenas obras suyas, Señor, para que así la iglesia de San Ramón vaya creciendo y que mucha gente que vive en esa zona San Ramón reciba la salvación para la gloria suya, Señor. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por su atención.